Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a empezar nuestra sesión de hoy, pero antes tenemos la lectura de este texto bíblico que dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Una vez más, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dice aquí la palabra de Dios que hay que vestirnos de amor. Así como, por ejemplo, en esta mañana yo me he vestido con esta camiseta que me identifica como docente o profesor del Colegio de los Peregrinos, y así como también en alguna oportunidad te vestiste con tu ropa de educación física para hacer tu actividad deportiva, así también como nos vestimos de una manera física, en este caso nos está pidiendo Dios en su palabra que nos vistamos, pero nos vistamos internamente de lo que se llama esta virtud que se llama amor. Entendemos por amor cuando realizamos todas nuestras acciones pensando en el bienestar del prójimo. Siempre pensando, si hablamos o decimos o hacemos cualquier otra actividad, lo debemos hacer con amor. Cuando esto es así, esto dice la palabra de Dios que es perfecto. Es el vínculo perfecto, es armonioso cuando se piensa en el bien de los demás. Cuando tu padre o tu madre te da alguna indicación para que hagas en casa, y lo haces con cariño, colaborando en casa. Por ejemplo, que limpies tu cuarto, que colabores en la cocina, etcétera, etcétera. Cuando lo haces con amor, eso es una enorme bendición y es perfecto, porque es cumplir y es desarrollar las cosas como deben de ser. Que Dios te bendiga. Entonces vamos a empezar nuestra sesión de hoy, que tiene que ver con la Convención de los Derechos de los Niños. ¿Qué viene a ser la Convención de los Derechos de los Niños? Es un documento importante, es un tratado internacional. ¿Por qué un tratado internacional? Porque lo han firmado los países del mundo. Y este documento lo han firmado. Esta convención se firmó en el año de 1989, el 20 de noviembre, para ser más específico. Se firmó en la Organización de las Naciones Unidas. Se hizo una asamblea y en esa fecha indicada, los representantes de todos los países firmaron este documento. Entonces, en la Convención de los Derechos de los Niños, que fue aprobada en esta fecha que hemos señalado, es que se precisaron sobre los derechos de los niños. ¿Cuáles son los principales derechos que se enuncian ahí? Son muchos en realidad, pero vamos a comentar sobre algunos de ellos. Uno de ellos dice que a que se busque su bienestar en cada decisión que tomen las autoridades y las instituciones. Esto significa que las primeras autoridades, presidente, ministros y también cualquier institución del Estado, e inclusive instituciones privadas, tienen que priorizar y poner primero en sus planes, en sus programas, lo que viene a ser los derechos de los niños, el respeto a los derechos de los niños, a la consideración. Otro segundo enunciado importantísimo es que todo niño tiene derecho a un nombre, a que se le identifique con un nombre, y también que ese nombre debe estar inscrito en el hospital, y después del hospital debe estar inscrito también en la municipalidad, debe tener su partida de nacimiento. Ahí se va a registrar la nacionalidad, de qué nación es, si es peruano, chileno, boliviano, francés, en fin. Es de tal manera que el niño o la niña va a tener su propia identidad. Por supuesto, también a conocer a sus padres y a desarrollarse con ellos. Otro derecho también enunciado que se presenta en esta convención viene a ser a que todos los niños, sin excepción, deben recibir una educación de calidad. Debe ser especialmente diseñado para ellas y ellos. Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes tus 12 años y estás en sexto grado, la programación, lo que se te presenta para que puedas conocer lo que viene a ser tus actividades de aprendizaje, debe ser de acuerdo a tu edad y al grado en la cual te corresponde. No se te podría enseñar algo de inicial o de secundaria demasiado avanzado, porque no te ayudaría nada prácticamente. Lo que tú necesitas es una enseñanza de acuerdo a tu edad. Entonces la educación debe estar diseñado de esta manera. Otro aspecto importantísimo es de que se trata de evitar también cualquier tipo de explotación contra los niños. En la convención se precisó que los niños deben recibir protección.
lamentablemente en la sociedad humana, a veces se aprovechan por la condición de los niños y los explotan laboralmente, haciéndoles trabajar como si fueran adultos. Así es que tenemos aquí la situación de la explotación sobre los niños. Otro hecho también importante es acerca de que ningún niño debe ser separado de sus padres. Siempre en esta unidad familiar, padre, madre e hijos. Eso es lo ideal, esa es la bendición, eso es lo planificado en realidad por Dios para cada hogar. Y es una bendición. Por eso es muy importante también a que los jóvenes, cuando uno llega a ser un joven, tomar la decisión importante de formar una familia en una edad apropiada, ni muy antes ni muy después. Es en una edad apropiada, cuando la persona está maduro, ya está emocionalmente muy bien, tiene su forma de razonar y pensar también ya madura, entonces toma esa decisión importante, elige a la pareja y los dos forman un hogar de bendición, porque se hace en amor. Cuando se hace muy antes o muy después, tiene sus problemitas que se quiere evitar. Y lo ideal entonces es que permanezca siempre el papá, la mamá y los hijos en esa formación. Sin embargo, hay unas situaciones particulares cuando a veces el padre o la madre tienen problemas de adicción a las drogas, al alcoholismo, o tienen serios problemas de carácter, problemas psicológicos que exponen y hacen daño a veces a la criatura, al niño o a la niña, y cuando esto se da, entonces el Estado interviene para separar a ese niño, porque se le podría hacer daño en esa convivencia. Otro derecho importante definitivamente es que todo niño tiene derecho a ser respetado, no importando su origen. Si es chino, si es africano, si es de Perú, si es de Estados Unidos, si es de Francia, si es de Bolivia, o cualquier raza, cualquiera sea su origen, su raza, sus costumbres, sus creencias, sea religiosas o cualquier tipo de también que tenga de creencia, debe ser digno de respeto. Toda persona se merece respeto. Es un principio que debemos mantener siempre en la vida. A veces hay situaciones también donde los niños se enferman, lamentablemente. Y como son personas que todavía están bajo la protección de los padres y de los adultos, entonces es necesario de que este niño o niña sea llevado al hospital para que sea atendido y pueda recuperarse en su salud. Tienen derecho y prioridad en estos casos. Lamentablemente también existe lo que se llama el maltrato infantil. Esta convención precisa también que se debe luchar contra el maltrato infantil, se debe proteger a los niños. Hay personas que abusan de pequeños, de pequeñas, y no tienen misericordia, no tienen amor, están llenos de odio, están llenos de problemas y castigan duramente a los chicos y chicas. Hay que diferenciar en lo que viene a ser disciplina o corrección del padre o la madre, que sí tiene que hacer a veces a los niños, que a veces les dicen una cosa, les aconseja, pero no hacen caso. Les vuelven a hablar, no hacen caso. A veces también lo disciplinan quitándoles un beneficio, televisor, cable, internet, etcétera, y aún así siguen. Entonces la palabra de Dios también nos dice que hay que instruir al niño, a la niña, inclusive a veces utilizando, dice la palabra de Dios, con vara, pero sin maltratar, que es totalmente diferente. Es un caso extremo, pero no con estas características que vemos en las imágenes. Aquí esta persona está mostrando un puño para golpear a una criatura. Eso jamás se hace, así sea padre o madre. Igualmente para utilizar la correa y agarrar de esa manera a una criatura. Eso no se hace. Se disciplina de otras maneras y es un proceso, pero de ninguna manera estas formas, porque eso sí, es maltrato, venga de quien venga, y debemos todos luchar contra eso. Si alguna vez alguien sufriera esta situación, debería denunciar, quien sea. El Perú fue uno de los primeros países que firmó este documento de la Convención de los Derechos de los Niños. El Estado peruano se comprometió a cumplir
todas las exigencias que presenta esta convención. Y esto se ha, digamos, representado en otro documento que es nacional en nuestro país. Ese documento se llama el Código de los Niños y de los Adolescentes. Dijimos casi al inicio por qué Estados Unidos se ha negado a tomarlo como un tema de debate y para que pueda ser aprobado en el Congreso de Estados Unidos acerca de la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas. ¿Por qué no lo ha firmado Estados Unidos? Lo que hay que tomar en cuenta también es lo siguiente. Tiene digamos, su parte positiva y hay una parte negativa también, un poco de riesgo que toda autoridad tiene que saber diferenciar. Me refiero a lo siguiente, que en la convención se forma una comisión y a veces se exige a que un Estado, un gobierno, aplique en su sistema de enseñanza, en el sistema educativo, por ejemplo, otros también en el plan, en la programación económica, intervienen y establecen de que ese presidente debe de hacer cumplir un plan o programa, sea económico, sea educativo o de otro tipo. Y a veces es muy riesgoso, porque, por ejemplo, si tú te recordarás, días atrás, a veces se hicieron marchas contra la ideología de género o el enfoque de género. ¿Qué es eso, dirás tú? La ideología de género y este programa prácticamente se está exigiendo a que los profesores enseñen eso en las escuelas, en los colegios, aquí en el Perú, en nuestro país. Pero cuando uno analiza ese documento, esa programación, uno observa de que definitivamente hay allí situaciones que no convienen aplicarlos en la enseñanza, porque está definitivamente muy cuestionado y desnaturalizado acerca del enfoque de género o la ideología de género. Es un tema muy particular que se puede tratar en otro momento. Entonces los Estados Unidos tampoco no quiere recibir, dicen ellos, ninguna interferencia de la convención en sus planes y programas que ellos tienen. Entonces no aceptan la injerencia o la intervención en sus planes y programas. Por eso es que ellos no firman ese documento. No han firmado hasta ahora ese documento. Porque sí reconocen los derechos de los niños y niñas, pero no permiten alguna intervención de una institución externa a lo que ellos tienen programado. Muy bien, queridos estudiantes, hasta aquí entonces el tema de hoy y nos estaremos viendo en otro momento. Muchas gracias, que Dios te bendiga.